Hola, buenas tardes. Continuando con la lectura del libro Las fuerzas del amor de Brigitte Champetier de Rivers. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 con el titulado Las fuerzas del amor. Cuando Bert Hellinger comprendió cuáles eran las fuerzas y principios sistémicos que regían la vida humana, los llamó órdenes del amor. Órdenes del amor y no órdenes de la vida, ni del espíritu, ni de la conciencia, ni del universo. Órdenes del amor. Entendió que las fuerzas que rigen la vida son fuerzas del amor y están basadas al servicio del amor, promovidas por otra dimensión. Esto, quiero hacer aquí una pausa. Cuando yo iba al catecismo, recuerdo que nos decían que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios está hecho de amor, Dios es amor y por lo tanto nosotros también estamos hechos de amor. Nuestra forma de relacionarnos y de vivir la vida está basada en el amor. En este mundo dual tiene que haber la contraparte del amor, que sería el temor. No es el odio, es el temor. Y el odio sería una consecuencia del temor. Entonces aquí, pues porque estamos en la dualidad. Pero cuando estamos conectados al amor y nos regimos por estos órdenes, podemos como regresarnos más hacia el amor. Lo vamos a ir entendiendo en el camino. Entendió que las fuerzas que rigen la vida son fuerzas del amor y están al servicio del amor, promovidas por otra dimensión. Ver había descubierto que lo que dirige todos los movimientos de la vida humana es el amor. Quien sigue estas fuerzas está conectado a la fuente, vive el amor y el bienestar y crea armonía a su alrededor. Descubre la libertad sin importar las condiciones de su vida, la cual se hace más liviana. El amor creó la vida y la sigue creando. El amor está al servicio de la vida. La vida es la cara visible del amor. Las constelaciones y la vida misma nos permiten entender la prioridad absoluta que da Bert Hellinger a la aceptación de todo como es, especialmente la aceptación de lo duro y difícil, como la mayor fuente de cambio y crecimiento, el asentimiento a todo lo que trae fuerza y éxito. Al asentir, reconocemos que la vida es una creación de algo más grande ante lo que nos rendimos. Aceptamos incondicionalmente que la vida es exactamente como tiene que ser. Nos sentimos orientados y guiados en sintonía con la vida, con algo misterioso, más allá de la vida. La armonía penetra todos los aspectos de nuestra vida. Somos uno con el todo. Esto es muy interesante, sobre todo porque muchas veces vamos a nuestro pasado y decimos, es que sufrí mucho, es que mamá me maltrataba, no estaba en casa, o no estuvo, me abandonó, me regaló, papá me abandonó, se murió, no sé, y quisiéramos que nuestra vida fuera distinta. Comparamos a veces con la vida de los demás y decimos, no, pues es que como que a ellos les fue muy bien y a mí no, me gustaría que hubiese sido distinto, me hubiera gustado que papá fuera de tal o cual manera. Y entonces cuando nosotros vivimos en esta queja no estamos conectando con el asentir. Y esto lo único que nos trae realmente es sufrimiento, es dolor. El vivir en el comparativo o en un imaginario que estamos creando en la cabeza donde creemos que así debería haber sido, eso nos causa más dolor. Cuando yo así acepto que así fueron las cosas y que además así tenían que ser porque eso es lo que me llevó a ser lo que soy ahora. Eso es lo que me llevó a tener la visión de la vida que tengo ahora. La persona que para mí fue excelente o lo vivió muy bien, bueno, su camino era otro. Y por eso es que la vida de cada quien es tan distinta, porque todos vamos teniendo diferentes elementos que van interviniendo en nuestra vida, diferentes variantes que van cambiando nuestra percepción, nuestra visión de la vida y nuestro aprendizaje de la vida. La forma en cómo nos desarrollamos y cómo vamos como tomando y alimentando esta vida que tenemos. Entonces cuando nosotros nos conectamos con esta primer fuerza que es el asentir y digo, así tenía que ser, tal como fue, esta es la mamá perfecta para mí, este es el papá perfecto para mí, esto que sucedió es lo perfecto que yo requería vivir, y entonces dejo de sufrir y dejo de estarme peleando y dejo de sentirme víctima de la vida. Este primer paso que es el asentir, dice, nos conecta a ser uno con el todo. Si tenemos en cuenta esta insistencia de ver sobre la necesidad de priorizar siempre la entrega y el asentimiento a algo mayor, antes incluso de hablar de órdenes del amor, es coherente, beneficioso y simplificador afirmar, sin faltar el respeto a Bert Hellinger,
que existen 4 órdenes del amor: el asentimiento, el orden de la pertenencia, el equilibrio entre dar y recibir. Dicho con otras palabras, la rendición, el respeto, la inclusión y el agradecimiento. O sea, que es una relación, Brigitte, entre la rendición sería deja de pelear, que sería sentida todo tal como es. El respeto, este es el respeto a la jerarquía. Tienen más derecho los que llegaron primero. La inclusión, todos pertenecen, es el derecho de pertenencia. Y el agradecimiento, que es el que finalmente en eso se funde el equilibrio entre dar y recibir. Y más que de órdenes del amor, yo prefiero hablar de fuerzas del amor. Fuerzas universales, sistémicas y físicas, tan contundentes e inexorables como la fuerza de la gravedad. Fuerzas que ejercen su poder sobre todas las formas de vida, tanto de manera individual como colectiva. La felicidad de nuestras vidas nace del respeto por estas fuerzas del amor. Esto es muy interesante. Realmente cuando vamos conociendo estas fuerzas del amor y las vamos integrando en nuestra vida, vamos siendo más felices. Vamos como soltando las cosas que nos causan dolor y vamos siendo cada vez más felices. La primera fuerza del amor incluye las otras 3 y es por lo tanto la más exigente. Es el asentimiento incondicional a todo tal cual es. Amar es aceptar incondicionalmente la vida dada por nuestros padres. Yo amo a papá y a mamá, por supuesto que los amo. Y pase lo que pase, según como sea la historia, de todos modos yo los sigo amando. Cuando nosotros constelamos y vemos con personas que no viven con su papá, con su mamá, porque los abandonaron o se murieron o cosas así, y cuando decimos, me haces mucha falta, nos damos cuenta del amor tan grande que guardamos hacia ellos. Por muy enojados que estemos con ellos, sabemos que nos hacen falta, sabemos que los amamos. Se demuestra, y cuando yo logro reconocer ese sentimiento y esa situación tan importante, entonces vuelvo a integrarlos en mi vida, y eso me causa mucho placer, felicidad, me va llevando a la felicidad. Es una fuerza individual con la que resonamos primero desde nuestro amor incondicional de hijos mientras somos pequeños y posteriormente desde la grandeza consciente de nuestro adulto. Las palabras niño, adulto o padre con mayúscula inicial hacen referencia a los estados del yo correspondientes tal como los describe el análisis transaccional. Estado del yo adulto, estado presente, en el que acepta, observa, respeta y agradece todo, el que vive las emociones primarias y actúa fluyendo con la vida, la parte del yo que vive su esencia y su grandeza humana. El estado del yo niño, repetición de emociones pasadas, no actúa, reacciona, no está presente y vive del dramatismo y de darse más importancia a los demás. Estado del yo padre dice a los demás lo que tienen que hacer, imita a alguien poderoso del pasado. El estado del yo niño y el estado del yo padre forman el ego o personalidad, con su conjunto de resistencias y beneficios secundarios. El acceso al adulto exige el soltar ese ego. En otros momentos me referiré a lo mismo hablando del yo adulto o autónomo y de los yos dependientes o del yo fuerte y de los yo pequeños. De nuestro adulto inmerso en el instante presente. Es una fuerza individual en interacción recíproca con los campos mórficos cada vez más numerosos y poderosos. Vamos a hablar después de campos mórficos. Ahorita me lo voy a brincar, pero luego lo vamos a retomar. La segunda fuerza del amor reconoce que esta vida dada por nuestros padres existe porque y únicamente por ese motivo. Somos los hijos de estos padres. Aceptar la vida es aceptar la vida dada por nuestros padres. Es aceptar ser los hijos de estos padres, es decir, aceptar nuestro lugar, aceptar que nuestra vida la determina nuestro nacimiento y el lugar en la familia de origen. Amar es reconocer que la vida está organizada por el orden. Cada elemento de la vida tiene un lugar específico, determinado por su fecha de entrada en los sistemas o campos a los que pertenecemos. Ni la herencia ni los méritos propios nos permiten decidir qué lugar ocupar. Esta fuerza puede actuar tanto sobre el individuo como sobre los colectivos y sus consecuencias son opuestas según se trate de la relación entre individuos o entre sistemas. La dimensión espacio-temporal de nuestras vidas es pues fundamental a la hora de vivir el amor y de realizar nuestra humanidad con plenitud. O sea, el momento en que nacemos
el lugar que nos corresponde en la familia, va a ser muy interesante tomar mi lugar para poder estar en plenitud, para poder llegar a esa plenitud. La tercera fuerza del amor dice que todos pertenecen por igual. La vida dada por nuestros padres nos recoge y nos da cobijo y pertenencia, simplemente por ser sus hijos, independientemente de lo que hayamos hecho. Por consiguiente, nos dice que todos pertenecen de la misma manera, por ser hijos de sus padres, independientemente de lo que hayan hecho unos u otros. O sea, no son las acciones que hacemos, no es lo bien o mal que nos portamos, obedecimos o esas cosas. No, nada más es por haber nacido y el lugar que nos corresponde. Y en esa familia. El movimiento de esta fuerza de pertenencia es el de la inclusión y el respeto de la diferencia. Todos son distintos y tienen el mismo derecho a pertenecer. La inclusión-exclusión puede ser tanto individual como colectiva. Existen sistemas enteros en la exclusión, no solamente individuos, clases sociales, grupos, grandes sistemas como los países de origen, que piden ser reconocidos como campos de pertenencia de todos los nacidos en ellos. Esto es bien interesante cuando nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos esta situación que tenemos ancestros originarios de aquí, tenemos ancestros europeos, pero cuando empezamos a ver cuánta sangre se ha mezclado y vemos que tenemos ancestros de todo el mundo. Entonces cuando yo empiezo a decir, ay no, este país no me gusta porque por lo que ha hecho, este país no me gusta porque sus orígenes o porque su color de piel o porque su raza o porque lo que sea no me gusta, estamos excluyendo y eso nos va a traer consecuencias. Entonces se trata de incluir y sobre todo de incluir los lugares de donde venimos. Saber que si, por ejemplo, nosotros tenemos orígenes en Guatemala, reconocer a Guatemala como parte de nuestros orígenes, amar esa tierra, si es posible visitarla, pero si no, incluirla. Esta pertenencia se transmite de generación en generación con sus decisiones. El adulto acepta pertenecer a sistemas cada vez más amplios hasta poder reconocerse en la pertenencia a todo cuanto existe. Cuando es un niño es muy común que estén en la primaria y digan, los del tercero B no le hablamos a los del tercero C. Entonces están reconociendo esa parte de pertenencia y están cerrando sus campos, pero son niños y está bien, están integrándose y están identificándose apenas. Pero un adulto, entre más abra sus campos de pertenencia, va a ser mejor, va a ser más fácil. Es útil recordar que Bert Hellinger tardó más de 20 años antes de poder comprender y transmitirnos el concepto de la pertenencia. Lo consiguió gracias a su observación fenomenológica sobre la existencia de la conciencia, cuando descubrió que la conciencia moral estaba al servicio de la pertenencia a la tribu y por lo tanto necesariamente también al servicio de la exclusión a las otras tribus. Entendió que en la conciencia moral no hay amor adulto, solo amor de niño pequeño necesitado. En sus palabras, la conciencia moral es lo peor del ser humano. Por el contrario, la pertenencia adulta es independiente de la moral. Es entregarse al amor mayor que incluye a todos por igual. Es algo muy interesante, muy fuerte esto que estaba diciendo Bert Hellinger. Rompía con todos los parámetros de decir solamente nosotros somos los importantes, somos los que tenemos la verdad. Empezó a romper con esto. En efecto, cada vez que una persona se aleja del grupo al que pertenece, grupo que le daba seguridad e identidad hasta entonces, se dispara en ella una reacción hormonal muy desagradable, una emoción a la que hemos dado el nombre de culpabilidad o mala conciencia. Todos la hemos sentido, ¿verdad? Reacción que desaparecerá en cuanto la persona renuncia a su afán de autonomía y vuelva a pertenecer como antes. Claro, cuando yo empiezo a hacer las cosas distinto, es como si dejara de pertenecer y eso me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir que digo, me siento feliz por hacerlo, pero no estaré yo haciendo mal, no estaré traicionando, no estaré siendo culpable de algo y hay un movimiento interno que se empieza a generar que no me deja estar en paz. Pero es esta culpabilidad de la que se está hablando. Para la conciencia, todo lo que favorece la expansión de cualquier grupo de pertenencia es el bien y será declarado bueno, y lo que pone en peligro la supervivencia de este grupo es el mal. Lo que anima la buena conciencia no es la inclusión de ese grupo pequeño en algo mayor, no,
sino que es lo que le permite sobrevivir tal cual es, dentro de los límites diseñados en el pasado. Toda apertura a algo nuevo es vivida por este grupo como deslealtad a los orígenes, porque esta apertura pone en peligro la estructura construida gracias a la sumisión, tanto obligada como voluntaria de muchos individuos. Esto lo vimos muy claro con la llegada de las computadoras, de los celulares. Pues las personas mayores eran las que decían, no, ¿cómo es posible? Ahora los niños se la pasan o los jóvenes se la pasan en los celulares, ya no platican, ya no se relacionan. Antes era mejor porque antes hablábamos, salíamos a jugar a la calle, habían grupos de juegos y empezó a haber mucha incomodidad. Y ambos tenían razón. Y resulta de que los chicos que eran más difíciles de que pudieran sociabilizar, desde el celular tenían muchos amigos. Desde el celular se comunicaban con personas de todo el mundo. Entonces, simplemente empezaron a hacer las cosas distintas. Pero se rompían las tradiciones, se rompían los parámetros que habían venido durante años. Y esto era lo que generaba esta guerra de poder. Y finalmente en esa guerra de poder hay una exclusión total a los que no se comporten conforme estábamos acostumbrados. Recordemos que en los grupos o campos de pertenencia se lucha contra toda autonomía y creatividad. Nadie puede vivir en su yo adulto. O dicta a los demás lo que tiene que hacer o está en la sumisión o la rebeldía. La mirada al presente se castiga y solo se valora y se identifica como bueno el pasado. Para subsistir, el grupo de pertenencia necesita ser distinto a los demás. Luchará por no cambiar y por mantenerse una identidad inmutable, buscando ser más fuerte que los grupos colindantes. Y su fuerza viene de la cantidad y de la disciplina de sus afiliados. Lo que sucede con las religiones, con los partidos políticos, con las personas que dicen, yo luego voy a tal partido de fútbol o de béisbol o de básquetbol o con cualquier deporte. A través de estos comportamientos macrosociales de pertenencia podemos reconocer la importancia que la tribu en que la humanidad ha vivido durante miles de años grabó a fuego y sangre en el inconsciente humano. La conciencia moral es una herramienta de cohesión de la tribu. Todavía tenemos todos sus reflejos de miedo, culpabilidad y dominación inscritos en nuestras células. La conquista de la autonomía y la libertad individual necesita de la purificación de cada momento de nuestra vida para ir creando una realidad biológica nueva. Para crear una nueva estructura interna en el superego, se superdita a una instancia mayor, el amor de la presencia, campo, fuente o todo, en lugar de la moral familiar introyectada en la infancia. Con el tiempo, la impronta de la conciencia moral, instrumento de la supervivencia en la tribu, se diluirá y en su lugar asistiremos a la instalación de la primicia de otro centro de decisión más poderoso que el cerebro craneal. El cerebro del corazón conecta con el todo. Y aquí hace una nota, dice, véase, Marquier Eni, el maestro del corazón, Luciérnaga 2010. Y la cuarta fuerza del amor es la de la compensación entre ganancias y pérdidas, o equilibrio entre dar y recibir. Nos habla de nuestra estructura energética enteramente hecha de polaridades en busca continua del menor gasto energético, es decir, de la mayor armonía. Esta fuerza es la que fusiona todos los opuestos en un gran movimiento de creación de energía. La fusión es un movimiento o acto de amor individual, colectivo o cósmico, y a la vez un acto de creación. Fundir lo dual en una unidad crea energía y abre algo nuevo. Esta fuerza está al servicio del vacío creador. Vacío creador. Recuerden esto porque luego lo vamos a ver más. Es muy interesante esto. Con esto me refiero a este campo ilimitado de todas las nuevas posibilidades, el campo fuente, ese espacio vacío que baña el universo, en el que todo es energía, que nace de la fusión de los opuestos. Todo es energía y creación, incluso creación de más energía, donde las probabilidades infinitas nacen y mueren a cada instante. Sabemos que se trata de un campo de conciencia y amor. Vivir es sintonizar con ese campo, vivir es amar. Abrirnos a ese campo es amor, de amor es ponernos al servicio de la vida. Cada rendición a la vida tal como es nos conecta con algo nuevo.